Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, tarde o temprano nos afecta a todos, ¿no? La jubilación. Y sobre todo si se puede hacer algo para mejorar nuestra pensión. Sí. Y los documentos que tenemos delante lo abordan con una pregunta que genera siempre mucho debate. ¿Plan de pensiones o fondo de inversión? Esa misma, la eterna pregunta. Exacto. Pero lo que me gusta es que no se quedan en la superficie, ¿sabes? La misión de estos textos es desvelar algunas claves. Y te adelanto que algunas son bastante sorprendentes. Desde luego. No se trata solo de ahorrar, sino de hacerlo de la forma más inteligente posible. Precisamente. Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo, que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Lo que vamos a analizar es una crítica, muy bien argumentada, a esa idea de que los planes de pensiones son una solución para todo el mundo. Casi como una obligación, ¿no? Si quieres un retiro tranquilo, eso es. Y la idea central es que, aunque ofrecen una ventaja fiscal al principio que es muy atractiva, a la larga puede ser una verdadera trampa. Una trampa, ojo, que la palabra es fuerte. Lo es. Vamos a contrastar cómo funcionan con los fondos indexados, que los documentos presentan como una alternativa mucho más flexible y, sobre todo, fiscalmente más eficiente. La clave, y en esto nos vamos a centrar, es entender no solo el qué de cada producto, sino el porqué de sus implicaciones fiscales. Ahí es donde se gana o se pierde la partida. De acuerdo, pues vamos directas a esa primera clave, que los textos llaman de forma muy gráfica la trampa fiscal. El argumento de venta que nos repiten siempre es el ahorro en la declaración. Pero los papeles dicen que esa palabra, ahorro, es engañosa. Es que es el núcleo del malentendido. No es un ahorro. Es un diferimiento fiscal. ¿Un qué? ¿Perdón? Un diferimiento. O sea, que Hacienda no te perdona el impuesto, simplemente te deja que lo pagues más tarde. Es como si te dijeran, mira, no me pagues esto hoy, ya me lo pagarás dentro de 20 o 30 años. Claro, pero en 30 años una ya ni se acuerda de que tiene esa deuda pendiente con el fisco. ¿Y qué pasa cuando llega el momento de recuperar el dinero? Pues ahí es donde salta la trampa. El dinero que rescatas de un plan de pensiones, y esto es fundamental que quede claro, tributa todo, íntegramente, como renta del trabajo. Todo. Lo que yo aporté y también los beneficios. Todo. Tanto tus aportaciones como la rentabilidad. Espera. ¿Me estás diciendo que para Hacienda no hay diferencia entre el sueldo de mi último mes de trabajo y los ahorros de toda una vida que saco del plan? ¿Va todo al mismo saco? Exactamente esa es la trampa. Y es una que la gente no ve hasta que ya es demasiado tarde, claro. Ese dinero rescatado se suma a tu pensión pública, a otros ingresos que puedas tener, y a toda esa cantidad se le aplican los tipos progresivos del IRPF. ¿Y eso, en euros, qué significa? Porque los tramos del IRPF pueden doler bastante. Pueden ser devastadores. Estamos hablando de que, según la cantidad, el tipo marginal puede llegar al 45, incluso al 47%. Madre mía. Ahora compáralo con la alternativa. En un fondo de inversión, cuando vendes, solo tributas por los beneficios, por las ganancias. El capital que tú pusiste está exento. Ah, ya. Y además, esas ganancias no tributan como renta del trabajo, sino en la base de la renta del ahorro. Que tiene unos tipos mucho más amables, ¿no? Muchísimo más. Van del 19% para los primeros 6.000 euros de beneficio hasta un máximo del 28% a partir de ahora. La diferencia es abismal. Rescatar el plan de pensiones de golpe puede provocar literalmente que casi la mitad de tus ahorros se esfumen y vayan directos a Hacienda. Es una penalización fiscal brutal. Y supongo que por eso los documentos insisten en que, a pesar de que los bancos lo venden como una solución universal, en realidad no lo es para nada. Definen un perfil muy concreto para el que sí tendría sentido. Lo llaman producto de nicho, y creo que es la definición perfecta. El análisis perfila un beneficiario ideal muy específico. ¿Y quién es? Pues, mira, una persona con un salario elevado,
que se mueva en un rango de 50.000 a 70.000 euros anuales. O sea, alguien que ya está pagando un tipo marginal de IRPF bastante alto mientras trabaja. Exacto. Y hay una segunda condición, que es indispensable. Esta persona tiene que prever, con cierta seguridad, que sus ingresos en la jubilación serán mucho más bajos. Claro, el juego está ahí. La lógica es desgravarte el dinero ahora, que estás en un tramo del 45%, para luego, al jubilarte, rescatarlo y que tribute a un tipo más bajo, pongamos un 24%, porque tus ingresos totales son menores. Esa es la teoría. Para ese perfil, y solo para ese, el beneficio fiscal de la deducción inicial es tan grande que puede llegar a compensar los dos grandes inconvenientes del plan. Que son la falta de liquidez Y la dura fiscalidad en el rescate. Eso es. ¿Y qué pasa con el resto? Pienso en la gran mayoría de la gente, con ingresos medios o bajos. Los documentos ponen el ejemplo de alguien con una base liquidable de 34.000 euros. Para ese perfil, el plan de pensiones pierde casi todo el sentido. La deducción fiscal que obtiene es mínima, porque su tipo marginal ya es moderado. Para esta persona, el atractivo se desvanece y solo le quedan las desventajas. El dinero bloqueado durante décadas y un castigo fiscal tremendo si no planifica bien cómo sacarlo. O sea, es un mal negocio. Entendido. Es un traje a medida para muy pocos, aunque nos lo vendan como talla única. Y esto me lleva a la siguiente clave, que los textos definen como el error financiero más destructivo que se puede cometer. La frase asusta, la verdad. Y asusta porque es un error increíblemente común. Es casi intuitivo. Mucha gente llega a la jubilación y piensa, genial, por fin puedo coger mis ahorros. Los saco todos y cancelo la hipoteca o me compro el coche que siempre quise. Conozco un caso cercano. El padre de una amiga hizo justo eso. 30 años metiendo dinero, se jubila y lo saca todo de golpe para un apartamento en la playa. La broma de Hacienda al año siguiente fue de casi la mitad de sus ahorros. Se quedó blanco. Es que es el ejemplo perfecto de ese error. Los documentos lo ilustran con números muy claros. Imagina una persona que cobra una pensión pública de 25.000 euros al año. Vale, ¿eh? Vive con eso. Pero ese mismo año decide rescatar, pongamos, 40.000 euros de su plan. Automáticamente, para Hacienda, ese año esa persona no ha ganado 25.000, sino 65.000 euros. Ahí está. Y con una base imponible de 65.000 euros, saltas de cabeza a los tramos más altos del IRPF. Esto provoca que una parte muy importante de esos 40.000 euros que ha rescatado, el dinero de sus ahorros, tribute a tipos del 37 o incluso del 45%. Un desastre fiscal en toda regla. ¿Y cuál es la forma de evitarlo? ¿La estrategia de rescate inteligente que proponen? La única manera fiscalmente sensata es planificar el rescate en forma de renta. Es decir, en lugar de llevártelo todo de una vez, recibes una cantidad periódica. Puede ser mensual o anual, eso ya depende. De forma que complemente tu pensión, pero sin pasarte de frenada, ¿no? Esa es la idea. Se trata de calcular cuánto puedes rescatar cada año sin que la suma total te haga saltar al siguiente tramo del IRPF. Es un ejercicio de control. El objetivo es mantener tu tipo marginal lo más bajo posible. Vale, esto es crucial. Pero los documentos no solo critican y advierten, también proponen soluciones. Y hay una que me ha llamado muchísimo la atención, una maniobra que llaman la estrategia híbrida. Afirman que, para el perfil adecuado, puede hacer que un plan de pensiones sea fiscalmente imbatible. ¿Cómo funciona esto? Es una estrategia brillante, la verdad, porque combina lo mejor de los dos mundos, el del plan de pensiones y el del fondo de inversión. Pero ojo, exige una disciplina férrea. A ver, cuéntame los pasos. Son 3 pasos muy claros. El primero es el clásico. Haces tu aportación anual al plan de pensiones para tener la máxima deducción fiscal. Vale, hasta ahí lo que hace todo el mundo. Correcto. Segundo paso, esperar. Haces la declaración de la renta y Hacienda, como corresponde, te devuelve el dinero de esa deducción. Y aquí viene el tercer paso, el que lo cambia todo. ¿Y dónde? Me imagino que el 99% de la gente se equivoca y se gasta ese dinero. Precisamente, la estrategia consiste en coger íntegramente esa devolución de impuestos hasta el último céntimo e invertirla de forma inmediata. ¿Dónde? En un vehículo de inversión que sea flexible y fiscalmente eficiente. El ejemplo que usan es claro, un fondo indexado. A ver si lo he entendido. Estás usando el dinero que te devuelve Hacienda, que en realidad es tu propio dinero que pagaste de más, para crear una segunda hucha de inversión paralela.
¿Cuál es la ventaja real de hacer eso? La ventaja es que estás haciendo una especie de apalancamiento financiero usando Hacienda. Fíjate, el texto cita un caso real muy revelador. Para generar un capital de inversión de 17.000 euros en un fondo, el ahorrador solo tuvo que aportar 11.900 de su propio bolsillo. De los 5.100 euros restantes vinieron directamente de la devolución de la declaración. Es como si Hacienda te estuviera cofinanciando la otra inversión. Exactamente. Estás poniendo a trabajar el interés compuesto sobre un dinero que no ha salido de tu esfuerzo de ahorro directo. A largo plazo, el crecimiento de esa inversión paralela en el fondo, con su buena fiscalidad, puede llegar a ser tan grande que compense con creces los impuestos más altos que pagarás al rescatar el plan. Es una jugada maestra. Es una sí. maniobra que convierte una herramienta fiscal en una potentísima herramienta de crecimiento de tu patrimonio. Una pasada, pero como decías, para gente muy disciplinada. Ahora, para la gran mayoría que no encaja en ese perfil de rentas altas, los textos proponen los fondos indexados como la alternativa superior. Ya hemos visto su mejor fiscalidad, pero se menciona algo que llaman el arma secreta fiscal, que se puede activar a partir de los 65 años. Sí, y es un mecanismo increíblemente poderoso y bastante poco conocido. Ya sabemos las ventajas generales de los fondos, ¿no? Liquidez total, puedes sacar el dinero cuando quieras. Sí. La fiscalidad es sobre beneficios y mucho más baja. Y además puedes traspasar dinero entre fondos sin pagar impuestos. Lo que permite que el interés compuesto trabaje sin interrupciones. Justo. Pero esa arma secreta es la posibilidad de, una vez te jubilas, transformar el capital que has acumulado en tu fondo de inversión en una renta vitalicia. ¿Y qué implica eso fiscalmente? Porque suena a un producto de seguro, no de inversión. Ahí está la clave del asunto. Al hacer esa transformación, Hacienda deja de tratar tu dinero como una inversión y pasa a considerarlo un producto de seguro. Y esto significa que la mayor parte del capital que recibes cada año en esa renta se considera devolución de prima y por tanto está exenta de impuestos. ¿Cómo de grande es esa parte? Pues sorprendentemente grande. La ley fija unos porcentajes según la edad. Por ejemplo, si lo haces a los 67 años, solo el 20% de lo que recibas al año se considera rendimiento. El 80% restante está libre de impuestos. ¿El 80%? El 80%. Gracias a esto, los tipos impositivos efectivos sobre el total que recibes pueden desplomarse a cifras ridículas, como el 2 o el 3%. Un 3% efectivo frente a un potencial 47% de un plan de pensiones, la diferencia es sencillamente brutal. Es casi como no pagar impuestos. Es una diferencia que te puede cambiar por completo la calidad de vida en la jubilación. Es sin duda la herramienta fiscal más potente que existe para la fase de desacumulación de patrimonio. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿cuál es la estrategia maestra que se puede extraer de todos estos análisis? ¿La conclusión final? La conclusión principal es que la clave no es una elección de o esto o lo otro. ¿Sabes? Es entender que son herramientas distintas para objetivos distintos y que se pueden combinar de forma inteligente. Para ese perfil de rentas altas, la estrategia maestra es, sin duda, la híbrida, la reinversión sistemática del ahorro fiscal del plan en un fondo indexado. Creas así una estructura con dos patas, un capital protegido en el plan de pensiones y, a la vez, un capital líquido con una tributación muy baja en el fondo de inversión. Justo. Y una vez llega la jubilación, la estrategia cambia y pasa a ser de extracción inteligente. Los textos proponen una guía muy clara, como 4 reglas de oro. A ver. La primera ya la hemos comentado. Rescatar el plan de pensiones siempre en forma de rentas pequeñas para no disparar el tramo del IRPF. Regla número 1. Mantenerse por debajo del radar de Hacienda. La segunda. Usar el fondo indexado como colchón de seguridad. Si surge un imprevisto o un gasto grande, cambiar el coche, una reforma, se saca el dinero de ahí, porque el impacto fiscal será mínimo. Tiene todo el sentido. El plan para los gastos fijos y el fondo para los imprevistos. Tercera regla. La tercera es un detalle técnico, pero muy importante. Hay que revisar si se hicieron aportaciones al plan antes de 2007. Esas aportaciones antiguas tienen un beneficio fiscal especial. Una reducción del 40% si se rescatan de golpe durante los 2 primeros años de jubilación. Un pequeño truco legal que puede ahorrar mucho dinero. ¿Y la última? La cuarta. Vigilar siempre los mínimos personales y familiares en la declaración anual. A veces, rescatar 500 euros menos del plan puede suponer la diferencia entre que te toque pegar y que te salga a devolver. Es un ajuste fino.
En definitiva, y resumiendo mucho todo lo que hemos analizado, la gran lección que extraigo es que los productos financieros son simplemente herramientas. Y usar la herramienta adecuada no consiste en seguir los eslóganes comerciales, sino en entender a fondo las reglas del juego y, sobre todo, sus consecuencias fiscales. No se podría decir mejor. Un plan de pensiones puede ser una herramienta excelente para un perfil muy concreto y si se usa con una estrategia inteligente. Pero, para la mayoría, los fondos indexados parecen ofrecer un camino con más flexibilidad, más control y, a la larga, más seguridad. Lo que demuestra que, en finanzas personales, la información y la planificación son mucho más importantes que la cantidad de dinero que se ahorra. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión, una que los propios textos plantean de forma muy directa y que creo que resume todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles? Una vez conocidas estas claves, la pregunta que cada persona debería hacerse es, ¿el plan de jubilación que tengo ahora mismo está realmente diseñado para beneficiarme a mí? ¿O está diseñado para beneficiar a la entidad financiera que me lo vendió? Me han enseñado a invertir en bolsa desde cero y con sentido común. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.